Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más a este otro video muy interesante porque vamos a estar tratando un tema bien, no es complejo, pero mucha gente no lo entiende del todo y quisiera en este video dejarlo claro para que lo entendamos bien de una vez por todas. ¿Qué es lo que es el Chroma Subsampling? Todo nuestro dispositivo de tirar fotos, grabar videos, así sea una cámara, un teléfono, cualquier cosa que usemos para grabar, tiene esta tecnología. En el video quiero dejar claro qué es lo que es, para qué lo vamos a usar y cuál es la diferencia entre 444, 422, 420. Bueno, el Chroma Subsampling realmente es cada dispositivo que va a grabar video tiene un sensor detrás de los lentes. Ese sensor se subdivide en bastantes punticos luminosos, que son puntos de luz, que se llaman píxeles. Mientras más píxeles tenga, más resolución va a tener el sensor o el video. De ahí viene la idea del HD, del 4K. La idea detrás del Chroma Subsampling es cada píxel coge un color distinto. Coge un color diferente al otro, ¿no? Porque cuando tomamos una fotografía que tiene muchos colores, cada píxel coge el color que le corresponde, depende de la foto que tomemos. Exactamente qué es lo que es el Chroma Subsampling. Es una compresión de color. Quiere decir que la cámara o el teléfono, lo que sea, va a comprimir automáticamente estos colores para ahorrar espacio en el archivo. Porque, por ejemplo, en las cámaras de cine, las cámaras graban con toda la gama de colores y estos archivos pesan demasiado. Si la cámara, por ejemplo, en el cine graban 444, lo que está queriendo decir es que graba con todos los colores. Todos los píxeles van a representar el color verdadero que lleva ese píxel. Si comprimimos los colores a un punto en que el ojo no se da cuenta, podemos entonces disminuir ese archivo a la mitad o mucho más sin que nos demos cuenta que estamos perdiendo calidad. ¿Por qué disminuir el color y no la luminosidad? Porque el ojo es más sensible a la luminosidad. Si tratamos de eliminar la luminosidad un poquito, si nos vamos a dar cuenta que el video va a perder mucha calidad. Entonces el Chroma Subsampling lo que busca es eliminar el color de una forma gradual para que no nos demos cuenta visualmente y así reducir el tamaño del archivo final. ¿Cuál es la diferencia entre 444, 422, 420? La diferencia es, por ejemplo, si filmamos en 444, si tuviéramos una cámara que pudiera capturar imágenes en 444, vamos a suponer que un minuto de video serían 4 gigas. Si le cambiáramos la opción y filmáramos en 422, el video no sería de 4 gigas, sino que lo dividiéramos a la mitad y pesaría 2 gigas nada más. Quiere decir que reducimos un 50% del tamaño del archivo y la diferencia sería prácticamente que no se va a notar. Si lo bajáramos un poco más y lo pusiéramos en 420, se dividiría de nuevo a la mitad y sería un video de 4 gigas, lo pudiéramos dejar en 1 giga. Porque sería un cuarto del 444. Y aquí le voy a explicar gráficamente cómo es que funciona la teoría del Chroma Subsampling. El archivo va a pesar mucho menos y la diferencia en pantalla no se va a notar mucho. Por ejemplo, 444, el primer 4 va a significar estas 4 hileras de píxeles. Supongamos que estos cuadritos que están aquí lo que están haciendo es representando un solo punto en la pantalla. Quiere decir que aquí cogí 8, un punto al lado de otro serían 444, 444. Sería esa lo que estuviera representando cada cuadro, lo que aquí lo puse grande para poderlo ver. Pero realmente sería un píxel. Si usted coge su teléfono y lo pone en su televisor con la cámara, se va a dar cuenta que la pantalla del televisor se subdivide en unos pequeños punticos luminosos, que serían estos que están representados aquí. Si tomamos esta muestra de 8 punticos de eso nada más en una pantalla, quiere decir que un área bien chiquita, vamos a ver que en 444 tiene cada píxel, cada punto tiene un color distinto. Que esa es la idea, que cada píxel tenga su color con el que filmó sin ningún problema. Quiere decir que esto conlleva más información. El primer 4 significa
que cada línea esta de 4 píxeles, los 4 píxeles de arriba y los 4 píxeles de abajo, tienen toda la información de luminosidad. Esa no se va a tocar. El segundo 4 dice que los 4 píxeles de arriba tienen toda su información de color. El segundo 4 quiere decir que esta línea de aquí abajo de 4 píxeles va a tener toda su información de color. Quiere decir que en 444 va a tener toda su información de color. Quiere decir que un archivo va a pesar bastante, pero va a tener todos los colores representados. Si pusiéramos la opción de la cámara en 422, que sería esta, vamos a suponer que sean los mismos píxeles de arriba, lo que hace la cámara automáticamente es el primer 4, como ya vimos, significa toda la luminosidad en los 4 píxeles de arriba y en los 4 píxeles de abajo. Esa no varía. El segundo número sería 2, quiere decir que en estos 4 píxeles solamente hay 2 que van a tener información de color, los otros 2 no. Quiere decir que sería este de aquí y este de aquí, por ejemplo. Quiere decir que este rojo va a tener información de color y este amarillo va a tener la información de amarillo, pero este verde y este azul no va a tener ninguna información. Por lo tanto, se copia el color rojo de aquí al píxel que no tiene información. Igual aquí, el amarillo, como tiene la información, se copia a este píxel que no tiene información. Ese es el 2 que está en el medio. El último 2 también significa lo mismo. En la línea de abajo solamente 2 píxeles van a tener información de color, que sería este. Quiere decir que este píxel de aquí no tiene ninguna información y lo que hace es que copia la información del primero al segundo. Y aquí consecuentemente también la información de este primero al segundo. Y así quedaría 4, 2, 2. Como ven, la información de colores se dividió a la mitad. Se redujo a la mitad. Si el archivo en 444 pesaba 4 GB, aquí en 422 va a pesar 2 GB. En 420, vamos a ver, el número 4 representa la luminosidad, que ese se va a quedar y no se va a tocar. El número 2 del medio significa que los 4 píxeles de arriba, solo 2 píxeles tienen información, los otros 2 no tienen nada. Supongamos que este tenga la información y como este no tiene nada, se la copia al píxel de al lado. El otro píxel también tiene información de color, pero este no tiene nada, así que como este no tiene nada, lo que hace es copiar la información del píxel de al lado. Y el 0, ¿qué significa? Que la información de la línea de abajo, pero 0 quiere decir que ninguno de estos de aquí tiene información de color, y lo que hace es que copia los colores de arriba, los copian abajo. Por ejemplo, este aquí lo pasa para acá, porque como no tienen información de color, tienen que copiar el color del de arriba. Este amarillo lo pasa para acá también, y así queda representado 420. Como ven, redujo de nuevo la mitad del 422, lo dejó a la mitad. Quiere decir que si el 422 pesaba 2 GB, este va a pesar 1 GB nada más. Como ven, la calidad se reduce bastante. ¿Dónde lo vamos a notar? Realmente en la imagen de bastante contraste. Por ejemplo, en el contorno de este animal, que sí hay un cambio de color bien drástico. Entonces los contornos van a ser un poco más suaves con 444 y van a ser más escalonados con 420. Ahí sí lo vamos a notar un poquito. Ahora de 444 a 420 se va a notar muchísimo, porque usar 420 también le quita un poco de resolución a la imagen. ¿En qué sentido? Porque como vemos, un píxel, un color. Un píxel para un color. Pero si cogiéramos un color, si cogiéramos 4 píxeles, como aquí está, para representar un solo color, quiere decir que teníamos a nivel visual menos resolución en pantalla. La pantalla sigue siendo 4K o HD, pero visualmente vamos a ver que pierde un poco de resolución. Así que 420 también reduce la calidad del color, pero también da una sensación de que pierde resolución. Sería lo mejor usar 422, pero también existe un problema en que aunque grabemos 444, no vamos a poder ver esto a menos que tengamos un televisor que soporte este sistema, o si lo vamos a subir a YouTube, YouTube nada más soporta 422,
y solamente a los canales de YouTube grandes que se le permite subir a 422. De hecho, en mi canal yo no puedo subir formato 422. Aunque yo grabe 422, a la hora de YouTube comprimirlo y subirlo, me va a comprimir en 420. Quiere decir que no importa si filmamos en 422, 444 o 420, al final el terminado final va a ser 420. Pero no es lo mismo entregar una imagen con calidad y que YouTube lo comprima, a entregar una imagen que ya ha perdido un poco de calidad y que YouTube lo vuelva a comprimir de nuevo. Quiere decir que siempre va a ser mejor filmar en el mejor formato posible. 422 yo creo que sería buenísimo, porque tiene una buena representación de colores. Ya 444 sería excesivo por el tamaño del archivo. Deberíamos usar disco duro para guardar estos archivos porque son bastantes. Generalmente se usa en el cine y no tanto alguien que quiera, por ejemplo para YouTube no se usa mucho, pero 422 sí creo que es el tamaño ideal, y creo que la calidad quizás no se note mucho, pero sea bueno a la hora de comprimirlo y volverlo a comprimir y volverlo a comprimir. Al final el resultado final va a ser un poquito mejor. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya comprendido qué es lo que es 422, 420. Todos los teléfonos graban 420. Solamente las cámaras que son semi profesionales graban 422. Y a veces requieren un disco duro externo para poder guardar estos archivos, porque son muy grandes, porque las tarjetas de memoria a veces no tienen tanta capacidad como para guardar este tipo de archivos, y no tienen la velocidad también necesaria para hacerlo. Espero que les haya gustado el video, que lo haya entendido de una vez por todas. 444, 422, 420, subsample. Nos vemos en el siguiente.